Muy buenas tardes tengan todos, Dios les bendiga. Estamos hoy aquí con un segundo día de la presentación de este proyecto hermoso que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que se llama Oraciones Efectivas al Amanecer. Son estrategias de oración que nos van a ayudar a pelear legítimamente la buena batalla de la fe. Ayer les hablé de la importancia de la hora en que es el amanecer. Hoy les quería hablar un poquito más de Santiago capítulo 4, verso 7, donde el Señor nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Para qué nos sirve esto? ¿De qué está hablando Santiago aquí? La palabra del Señor dice que nosotros tenemos un enemigo y tenemos que estar entendidos que aparte de la carne que está en nosotros, está el enemigo que es Satanás y el mundo también, ¿verdad? Entonces, tenemos tres enemigos: la carne, ¿verdad? El mundo y Satanás. Entonces, Santiago capítulo 4, verso 7, nos da una estrategia específica, nos da la clave para que nosotros aprendamos a vencer, para obtener victoria, ¿sí? Victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y esta es una ecuación bien hermosa, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, sometimiento más resistencia al diablo igual victoria. Y mucha gente se pregunta, bueno, la lucha espiritual, vamos a entrar en lucha espiritual, vamos a hacerle resistencia al enemigo, vamos a pelear al enemigo, vamos a tomar la armadura y vamos a pelear. Y entonces empiezan a guerrear y piensan que guerrear en el espíritu es hablar fuerte, es gritarle al enemigo, atarlo y echarlo fuera. Sí y no. ¿Por qué? Esta palabra es clara. Antes de poder resistir al enemigo, antes de poder pelear contra el enemigo, tenemos que aprender algo muy importante, que es la base de todo hijo de Dios, y es el someternos a Dios. Si nosotros no nos sometemos a Dios en obediencia a la palabra, jamás vamos a poder resistir al enemigo. Resistir no es aguantarlo, ¿sí? Resistir es hacer resistencia. Es decir, yo me paro y de aquí no pasas. Es decir, estás en la puerta y yo te la cierro, no te voy a dejar entrar. Eso es resistencia. Pero para poder hacer eso, es necesario algo que se llama legalidad espiritual. La legalidad espiritual nos faculta para que nosotros podamos enfrentar al enemigo. Un cristiano que esté en la legalidad del Espíritu es un soldado de Jesucristo que le dice al enemigo: aquí no vas a pasar. Y si te metiste, inmediatamente haz tus maletitas porque te vas de mi casa. Entonces, ¿en qué consiste el someternos a Dios? Someternos a Dios es la obediencia que nosotros presentamos a Dios. Es la obediencia, es la obediencia que llevamos en nuestra vida diaria. Es el testimonio de vida de la palabra en nosotros. Pero ¿para qué me voy a someter a Dios? ¿Para qué me voy a someter a la palabra? ¿Sabe por qué es necesario? Porque cuando nosotros no estamos sometidos a la palabra de Dios, las iniquidades se enseñorean de nosotros, el pecado se enseñorea de nosotros y la carne se enseñorea de nosotros. Por eso el Salmo 119, 113 dice: escudriña mi corazón y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Cuándo yo no le voy a permitir a la iniquidad que se enseñoree de mí? Cuando yo estoy sometida a la obediencia de Cristo. Y nosotros no podemos ser obedientes a Cristo, o nadie puede decir yo soy obediente a Dios si no es obediente a la palabra. Entonces, qué importante, sometimiento es obediente a la palabra. Nos sometemos a la palabra para que la iniquidad no se enseñoree de mí. ¿Por qué? Porque si usted se va a parar frente al enemigo a pelear por su esposo, por su esposa, por un hijo, por sus padres, por una situación difícil, mientras haya iniquidad en su vida que lo esté enseñoreando, jamás el enemigo le va a hacer caso y va a pasar por encima de usted.
Es como que usted, siendo un civil, quiera pararse en la carretera al frente y parar a un tráiler. Muy difícilmente se va a parar, tal vez la persona para poder evitar un accidente se puede parar. Pero legalmente usted no tiene autoridad para pararse en la calle y detener un carro. ¿Por qué? Porque no está en la legalidad suya, no es un policía de tránsito que usted pueda detener. Entonces, cuando la iniquidad se está enseñoreando de mí, cuando yo dejo que la mentira me enseñoree, cuando yo dejo que el orgullo esté gobernando, el egoísmo esté gobernando, eso significa que son iniquidades en mí y que son muchas. Usted puede examinar su propia vida y son muchas. Entonces, cuando esas iniquidades se enseñorean de usted, usted pierde la legalidad espiritual. Cuando hay iniquidades enseñoreando la vida del cristiano, jamás le va a poder hacer resistencia al enemigo. ¿Ve? ¿Se da cuenta qué importante es el someternos a Dios? Porque de lo contrario, sin sometimiento jamás va a haber una resistencia clara contra el enemigo. ¿Y qué significa esto? Usted puede ver, ha pasado en nuestra vida, ¿verdad? Ha pasado en nuestra vida que pasamos años orando, años peleando con el enemigo y no vemos resultado. ¿Por qué? Porque hay iniquidades enseñoreándose en nuestra vida y jamás va a haber respuesta si las iniquidades están enseñoreando en mí, y significa que yo no me estoy sometiendo a Dios y a su palabra. También al someternos a Dios somos fortalecidos por el poder de Dios. Necesitamos someternos porque cuando nosotros nos sometemos a la obediencia a la palabra, eso nos da a nosotros el ser fortalecidos en el poder de Dios. Viene poder del Espíritu Santo sobre aquellos que se están sometiendo a la palabra. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y a su palabra, viene un poder de parte del Espíritu. Somos empoderados por el Espíritu para poder pelear la buena batalla. También nos sometemos a Dios cuando nos vestimos con la armadura de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6, verso de 10 en adelante está la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, cuando nosotros dejamos que la salvación que Dios nos ha dado gobierne en nuestra vida. Está la coraza de justicia, cuando la justicia de Dios está gobernando mi corazón. El cinto de la verdad, cuando la verdad gobierna mi vida, ¿verdad? Pues la espada de dos filos, cuando yo puedo usar la palabra, tengo la espada, estoy alimentándome de la palabra y estoy aplicando la palabra en mi vida. El apresto del evangelio, cuando yo estoy viviendo conforme al evangelio de Cristo. Hay maneras de vestirnos de la armadura de Dios. Y eso, cuando nosotros nos vestimos con la armadura de Dios, nos estamos sometiendo a su palabra. ¿Se da cuenta la importancia de la resistencia? Del sometimiento. ¿Por qué? Porque esto nos da la facultad para resistir al enemigo. Alguien no sometido jamás va a poder hacer resistencia al enemigo. ¿Y en qué consiste la resistencia al enemigo? Bueno, la resistencia es estar firmes tomando la armadura de Dios. Porque una vez que yo he tomado la armadura, eso me hace estar firme. Entonces, yo soy capaz, con la armadura de Dios, estar firmes y detener al enemigo. Me paro en la brecha y digo, de aquí no vas a pasar. También la resistencia es tener conocimiento contra qué y quiénes estamos peleando. Ahí en Efesios capítulo 6, verso 2 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros entendemos que la lucha no es con la persona que vemos, no es contra nuestro esposo, contra la esposa, contra los hijos. Cuando se manifiestan cosas y problemas con el esposo, con la esposa, hay alguien que está detrás. Hay alguien influyendo sobre ellos. ¿Por qué? Porque una vida que no se somete a Dios fácilmente puede ser influenciada. Incluso vemos cómo increíblemente cuando nosotros dejamos a un lado el espíritu y en un momentito, porque eso es normal, muchas veces no siempre andamos en el espíritu como quisiéramos, a veces se manifiesta nuestra carne. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos en la carne, el enemigo puede influenciarnos a nosotros a hacer cosas indebidas. Entonces tenemos que entender, la lucha no es contra la persona que tengo al frente, no es con mis hijos, no es con mi esposo, no, la lucha es, como dice aquí, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Nuestro enemigo son las tinieblas, el reino de las tinieblas. Por eso tenemos que
estar sometidos a Dios para poder tener legalidad ante el mundo de las tinieblas, para poder resistir efectivamente. Resistencia también es recordarle al enemigo su derrota y la victoria de Cristo y ejecutar el juicio decretado sobre él. Cuando nosotros nos empoderamos con la palabra de Dios, nosotros podemos recordarle al enemigo que ha sido derrotado. También Colosenses 2, de 14 al 15 dice que Él anuló las actas que estaban en contra de nosotros y las clavó en la cruz del Calvario. Habían decretos en contra de nosotros, o muchas veces en muchas familias hay decretos, hay maldiciones en contra de nosotros, pero cuando nosotros hacemos resistencia es cuando tomamos la palabra de Dios y le recordamos al enemigo que Él está vencido, que Jesús tuvo la victoria. Eso es resistencia. Tomar la palabra de Dios y recordarle su derrota y recordar la victoria de Cristo que se nos ha sido imputada a nosotros. Nosotros ahora tenemos esa victoria. El Señor nos la dio, Él la peleó para que nosotros disfrutemos de esa victoria. Entonces de eso se trata. Resistencia también es decir, no más a nuestros enemigos, aquellos enemigos que quieren venir a quitarnos la paz, aquellos enemigos que vienen a querer robar nuestra herencia, aquellos enemigos que vienen a contaminar a nuestros hijos y los quieren llevar al mundo, aquellos enemigos que vienen a destruir los matrimonios. Resistencia es pararnos frente con la armadura del Señor y decirle al enemigo: no vas a pasar, mucho me has robado, no más, no te dejo entrar más, no te dejo vivir más en mi casa tiene un dueño, mi casa es Jesucristo, así que te echo fuera. Eso es resistencia. Y luego de esto viene la victoria. Jesús dijo, la palabra del Señor dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Él huirá de vosotros. Esto es el resultado del sometimiento y de la resistencia. El resultado es la victoria, que es el enemigo huyendo de nosotros. Victoria es ver las respuestas a nuestras oraciones. Victoria es ver las promesas de Dios cumplidas en nosotros y en los nuestros. Victoria es ver derrotado al enemigo huyendo de nosotros. Victoria es cuando el Señor nos permite recoger los despojos. Los despojos, cuando habla la palabra de despojo, es obtener la victoria después de la lucha, obtener la bendición de Dios después de haber luchado legítimamente. Qué importante es esto. Por eso quería establecer esto. Por eso vamos en el plan de acción que ahorita les voy a hablar. Le voy a decir cómo vamos a pelear esta batalla legítimamente. Pelear legítimamente es pelear de acuerdo con las reglas, con los principios y según la ley de Dios que les está establecido en Santiago 4:7. Pues el plan de acción que vamos a utilizar es el siguiente. Durante 31 días haremos un viaje a través de las Escrituras. Veremos acontecimientos que sucedieron al amanecer y extraeremos la enseñanza que nos ayudará a pelear de una forma legítima. Cada día yo les voy a dar un acontecimiento basado en las Escrituras. Vamos a extraer la enseñanza y vamos a hablar de cómo aplicar esa enseñanza para pelear, ¿verdad? Estaremos hablando también el término alba, la mañana, cuarta vigilia, temprano, madrugada. Todo eso vamos a estar hablando. Entonces, cada día, a partir de mañana, recordemos, el lunes es 1 de mayo, a partir de mañana yo voy a subir un video explicando la primera estrategia para que usted y yo, por la mañana del 1 de mayo, vamos a empezar a pelear legítimamente. Vamos a empezar a aplicar la estrategia de oración que voy a explicar mañana, o sea, un día antes del día que vamos a aplicar la estrategia. Yo mañana voy a subir la primera para que peleemos. Mire, nosotros tenemos un grupo de oración. Si usted quisiera, lo tenemos por Google Meet. Si usted quisiera unirse con nosotros, es bienvenido, pero también puede hacerlo en su propia casa. Ahí en la intimidad de su casa usted puede bien hacerlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Como le dije, la ecuación de esta victoria tiene que ver con el sometimiento, la resistencia y la victoria. Vamos a ver que la primera semana, los primeros 7 días, va a ser estrategias de sometimiento a Dios. Las siguientes 2 semanas van a ser semanas de resistencia al enemigo. Pero es importante someternos primero, luego la resistencia y luego la última semana
vamos a ver estrategias para recoger la victoria, para proclamar la victoria después de haber hecho resistencia al enemigo. Así es que por hoy yo los dejo. Dios les bendiga. Yo espero que se animen. Por favor, compartan el video. Posiblemente usted sienta que no necesita pelear una batalla, pero tal vez hay alguien, un amigo, un familiar que necesite pelear legítimamente, y a veces por ignorancia nosotros no sabemos pelear. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y si el Señor nos ha dado un poquito de conocimiento, yo quiero compartirlo contigo para que aprendas a pelear legítimamente, y sobre todo oremos para que este mes veamos la gloria de Dios en nuestra vida, y si usted le permite al Señor también la verá en la suya. Dios le bendiga, un abrazo, y bueno, esperen el video de mañana que también estaré subiendo para que empecemos a pelear legítimamente. Dios le bendiga, un abrazo.